Ok, entonces tengan muy buenos días. El día de hoy estamos en la sesión ya número 8. Y en esta sesión número 8 de nuestro curso de antropología y ética, vamos a continuar y vamos a avanzar y después vamos a dar al final pues algunas orientaciones para esta última semana. Bueno, digo, a ver, en la semana número 9, que es lo que nos va a corresponder. Bueno, haciendo un repasito general, ya comenzamos viendo los temas de ética general, el motivo del obrar humano y la fenomenología de la conciencia. Recuerden que sobre estos dos temas hicieron ustedes un cuestionario, ¿no? Que era a manera de repaso, pero que de esos cuestionarios también pues va a surgir una pruebita final, ¿no? Para que lo tengan ya en mente. De tal manera que si su cuestionario no lo han hecho, entonces háganlo, ¿no? De tal manera pues que tengan a mano sus preguntas, sus respuestas, de tal manera que en la pruebita pues puedan hacer recurso de esos elementos. Una vez que vimos esta parte del motivo del obrar humano, la importancia la noción de importancia, de bien y de valor, y sobre la conciencia, que es donde se gestan, ¿no?, los elementos de la moralidad, el rol que juega, las fuentes de error que puede tener la conciencia y los sentimientos de culpabilidad y el asentimiento, ¿ya?, que van a ser determinantes para establecer si hay culpabilidades, si hay atenuantes en las acciones morales. Empezamos a ver esta segunda parte viendo algunos elementos de la ética especial y en la última sesión pues ustedes habían decidido tomar algunos de esos temas que están por allá, ¿no?, que tienen que ver en cuanto al derecho a la vida, el suicidio, el homicidio, el asesinato, el duelo, la guerra, el genocidio, el aborto, la eutanasia. Y ahí pueden haber pues más temas de ética especial, pero esos son siempre algunos temas generales que se retoman en estos cursos de ética. Entonces el día de hoy quiero avanzar un poco hablando sobre 3 tipos de leyes, ya, para que si pueden tomen nota, aunque después estas diapositivas y esta presentación, ¿no?, este video, lo van a tener también a mano. Pero si hay algunas preguntas, por ejemplo, entonces para que las externalicen, ¿no?, las exterioricen, o tomen nota de algunos elementos para así clarificar. Ya, si no clarificamos acá, lo hacemos allá en el aula. Recuerden que la próxima sesión es presencial y bueno, y ahí pues vamos a hacer una actividad presencial. Bueno, entonces tenemos tres tipos de leyes, ¿no?, que vamos a considerar el día de hoy: la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Cuando hablamos de la ley eterna, y esto es fundamental saber para los temas de moral y de ética, es que no todo el mundo está de acuerdo ya con estos tipos de leyes, ¿ya? Siempre hay objeciones. En temas de moral, siempre hay objeciones. Desde una moral cristiana, ya lo hemos considerado así porque los grandes filósofos del cristianismo pues son los que han dado la pauta, ¿ya?, la pauta filosófica, no solo teológica, sino filosófica, desde la Edad Media, para ir haciendo consideraciones morales, para ir haciendo la teoría moral, ¿ya?, pero no de una perspectiva meramente teológica, también, como les decía, filosófica, ¿ya? Recuerden que en la era medieval, la filosofía
se hace o es tomada o es considerada como sierva de la teología, ¿no? La filosofía es sierva de la teología. Entonces hay una frase famosa, ¿no? Filosofía dice ancilla teología. Ya la filosofía es sierva de la teología. Sin embargo, pues estos filósofos como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Un gran filósofo, da algunas consideraciones y que tienen vigencia para el día de hoy. Pero como les digo, ¿no? En la actualidad, pues siempre van a haber objeciones en cuanto a este tipo de teorías, ¿ya? Porque el mundo es inmoral, así, pocas palabras, ¿no? El mundo es inmoral, ¿ya? Le gusta regirse por sus propias consideraciones y no ir o atender a leyes que sean universales. Bueno, examinemos la primera ley, la ley eterna. Esta tiene que ver con respecto a la ordenación, ¿ya? O es la ordenación de todo lo que existe en la naturaleza. Es decir, que se incluye bajo estos términos a las leyes de la naturaleza, las leyes de la conducta, las leyes científicas, ¿ya? Las leyes humanas. Es decir, abarca todo. Eso quiere decir que si hay leyes naturales, si hay leyes de la conducta, si hay leyes científicas, si hay leyes humanas, anterior pues a todas estas leyes está la ley, esa ley, o las reúne la ley eterna. Si en este mundo existen leyes y el ser humano se da cuenta de que existen leyes, es porque este mundo en alguna medida está ordenado. A pesar de que pueda haber una especie como de caos, en ese caos universal hay un orden. Y como dicen estos grandes filósofos, ¿no? Ese orden está dirigido a un fin. Ya, entonces ese es el punto, ¿no? Igualmente también toda nuestra existencia, como decíamos, ¿no? Nuestra conducta se rige porque actúa para un determinado fin. Las leyes humanas persiguen un determinado fin y todos estos fines, tanto de la naturaleza, de la conducta, la ciencia, la humanidad, todas persiguen un fin bueno. Ya, no buscan lo malo, siempre buscan lo bueno. Entonces de ahí viene pues la consideración, ¿no? ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa es lo bueno? Ah, hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está a la base entonces de todas las leyes, ¿no? Y la ley eterna pues se dirige hacia eso. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que esta ley eterna, ¿no? Es el gobierno de todas las criaturas existentes. ¿Ya? Cuando habla de todas las criaturas, es todas, ¿no? Tanto criaturas vivas como no vivas, ¿no? Si nosotros vemos los planetas, por ejemplo, tienen un orden, ¿no? Todo, el sistema solar tiene un orden, ¿ya? ¿Por qué estos elementos que no tienen vida, por qué actúan ordenadamente? Siempre hay ciclos, ¿no? Damos la vuelta al Sol, tanto tiempo dura esa vuelta, los astros tienen su ciclo, los cometas tienen su ciclo, vemos el cometa Halley, por ejemplo, ¿no? Cada 76 años pasa por la Tierra, cerca de la Tierra. ¿Ya? ¿Cómo es eso, no? Que las cosas tienen su propio ordenamiento, sus ciclos. ¿Cómo es que un planeta no choca con otro planeta, no? ¿Cómo nosotros no chocamos con Venus? O Saturno no choca con otro de los planetas, ¿no? ¿Por qué todo hay? Ah, entonces quiere decir que en alguna medida hay algunas leyes, ¿no? Que están rigiendo todas las cosas que nosotros podemos experimentar. Vamos a ver. Ah. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que este gobierno tiene las siguientes características. Es común
esta ley eterna, ¿no?, es común a todas las criaturas. Es decir, hay una ley eterna para el mundo, para los planetas, para la realidad microscópica, ¿ya? Para todos rige esta única ley. Todos estamos dentro de esas leyes. Lo único que hace el ser humano es descubrirlas, ¿ya? Pero el ser humano no puede cambiar las leyes. Esta ley eterna no la puede cambiar. Simplemente descubrirla e intentar entenderla. Esta ley eterna es indeleble, es decir, no se puede prescindir de ella, no se puede borrar, nadie puede decir, no, esas leyes no existen. El ser humano se da cuenta con su intelecto de que existen leyes y esas leyes nos rigen. Algunos pues intentan dar algunas explicaciones, ¿no? Entonces dicen que si nos pasan cosas también es por el movimiento de los astros, ¿no? Si nos sentimos con dolor es por el movimiento de los astros, si nos va bien es por la posición de las estrellas. Entonces, en una medida pues en una medida estamos comunicados, ¿sí, no? Lo que intentamos es, como seres humanos, tratar de darle sentido a estas leyes naturales que nos rigen. Y algunos lo hacen de esa manera, ¿no? Con la astrología, por ejemplo, ¿no? Con las cartas, con el tarot, ¿ya? Tratar de entender, ¿no?, la realidad. Entonces, por eso es que surgen en el mundo tantas formas de explicarlo, ¿no? Entonces, la misma brujería también son formas de explicar, por alguna razón, las cosas que no se entienden. Entonces, esta ley es indeleble. Esta ley es inmutable, o sea que no cambia, ¿ya? Esta ley eterna siempre va a regir. Y como les decía, el ser humano lo único que puede hacer es descubrir las leyes y tratar de entender su mecanismo, cómo es que funciona, ¿ya? Pero el ser humano no está en capacidad de poderlas cambiar. Y por eso hay cosas que el ser humano, pues, si las toca, entra en dificultad ética o moral, precisamente porque está intentando hacer modificaciones a las leyes eternas, ¿no?, de la naturaleza. Ahora bien, avanzando un poco más, tenemos ahora la ley natural. Para Santo Tomás de Aquino, ya, esta ley pues es natural al hombre, ¿ya?, o es natural, lo que es conforme a la recta razón, ¿ya? Lo que es natural, ¿verdad?, al hombre, lo es porque es conforme a la recta razón. Ya decíamos, ¿no? El ser humano tiene la capacidad, por sindéresis, de poder hacer un esfuerzo intelectual, de poder intentar descubrir qué cosa puede ser bueno y qué cosa puede ser malo. Y ya decíamos que las exigencias naturales propias, intrínsecas de la naturaleza humana, es la norma de moralidad. Y por eso aquí está aquella regla famosa de oro, ¿no? Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. O lo bueno que quieres para ti, también deséaselo a los demás, ¿no? Porque el ser humano se da cuenta, ¿no?, de que hay cosas buenas, eternas, sí. ¿Cuáles son? Aquellas que son buenas para uno mismo, ¿no? Y por tanto, si son buenas para mí, deben ser buenas también para los demás. Entonces, esto es lo que es específico, ¿no?, a su naturaleza, y esa es la regla de moralidad. Porque nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Ajá, ¿y quién es el que dicta esa norma de moralidad? Algunos van a preguntar, ¿no? A ver, ¿dónde está inscrita esas reglas, esas normas? ¿Quién es el juez que dictamina, que regula? Ese juez es la naturaleza humana, ¿ya? La propia naturaleza humana es la regla de moralidad. Las exigencias naturales, porque son buenas, son eternas. Esa es la regla de moralidad. Ese es el punto de partida. Por tanto, lo que atenta contra esa dignidad
humana, entonces atenta contra la regla de moralidad y es lo que pone en cuestión para ver si las actuaciones que se están haciendo son buenas o no. La ley moral natural, ¿no?, es la ley de la razón práctica. ¿Ya? Entonces, es en la realidad práctica donde esas leyes se aplican y se revelan, ¿ya?, y se llevan a cabo y se determinan si son buenas o malas. La ley moral natural consiste en la luz natural de la inteligencia y en los juicios morales o dictámenes racionales que con esa luz formulamos. Entonces, el hombre tiene por naturaleza la capacidad, entonces, de hacerlo, pero necesita, lógicamente, pues también cierto aprendizaje. Entonces, cuando se habla aquí, ¿no?, vamos a iluminar un poquito. Un resaltador. Cuando se habla aquí de esta luz natural, ¿ya?, de la inteligencia o la luz natural de la razón, ¿ya?, quiere decir, ¿no?, nuestro propio esfuerzo intelectual. Es decir, el ser humano, con sus capacidades naturales, desde su propia inteligencia, puede llegar a descubrir, decíamos, estas leyes morales. Pero necesita, pues, también cierto aprendizaje. Esta luz natural de la razón, ¿ya?, nos ayuda a descubrir que todos tenemos una dignidad que debe ser respetada, tanto para el otro como para consigo mismo. ¿Ya? Entonces, la exigencia moral nos acompaña. Y nos acompaña siempre, decíamos, ¿no? No nos acompaña desde un determinado momento. ¿Ya? Las leyes humanas pueden decir, ¿no?, usted es persona a partir del nacimiento. Pero nosotros, desde la luz natural de la razón, descubrimos que nosotros no somos personas a partir del nacimiento. Nosotros lo somos persona humana desde la concepción. Ya, porque el ser humano, mi luz natural, mi inteligencia, me lleva a descubrir de que yo soy un ser en evolución. Estoy evolucionando. No termino de evolucionar hasta que me muero. Si yo no evolucionara, entonces sería un eterno presente, ¿no? Pero yo me doy cuenta de que desde que era una célula, yo he empezado a crecer, a formarme. Fui un bebé, fui un niño, un joven, me hice mayor, me hice más mayor, me hice viejito y me morí. Siempre estuve en evolución, pero ese ser que estuvo en evolución siempre fui yo. Si yo veo una foto cuando tenía 1 año y una foto cuando ya tenía 90 años, yo veo que soy diferente, pero sigo siendo yo mismo. Igualmente, si me voy hacia atrás, ¿no?, 9 meses atrás, cuando era un embrión. Buenos días, profe. Está grabando la clase, ¿verdad, profe? Sí, estoy grabando la clase. Ya, entonces, sigo siendo yo. Por tanto, esa dignidad me tiene que acompañar siempre. Y por eso es que se pone en cuestión atentar contra la vida humana desde antes del nacimiento. Lógicamente, a algunos no les conviene saber de leyes naturales, saber de leyes eternas. Ya, no les conviene. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a su lógica
¿ya? De respetar esta vida humana desde antes del nacimiento. Ya vemos como políticos en Estados Unidos, ¿no? Dicen abiertamente, ¿ya? El que está ahí todavía en el vientre de la madre dice, ese no es persona. Así, claramente lo dice, no es persona todavía. Ya, como quien dice, se puede disponer de la vida de ese bebé que está en el vientre, ¿ya? Si se quiere o no. Y ahí a algunos de ustedes creo que les toca el tema, ¿no? Un poco, no sé si tocaron, les va a tocar a alguien el tema tal vez del aborto, ¿no? Ya. Entonces, entonces este es un poco de hipocresía, ¿no? Del mundo. Y eso está en las leyes positivas, ¿no? Ese es el problema ya de las leyes positivas. Entonces vamos a ver un poco ahora las leyes positivas. Bueno, antes hay un ejercicio de tesis, de antítesis y de síntesis. Tenemos una tesis, entonces, con respecto a esta ley natural. Dice, parece, la tesis, parece que la llamada ley natural no existe, porque para algunos no existe. Si fuera así, todos los seres humanos actuarían con rectitud, ¿ya? Y no habría personas que faltaran a las reglas morales. Ya, porque ellos dicen, si las leyes eternas nos rigen, entonces nos harían actuar correctamente. Si la ley natural, ya, moral, existe, entonces todos los seres humanos tenderíamos a actuar moralmente. Así como la ley de gravedad, ¿no? La ley se ejecuta, ¿no? Se cumple la ley de gravedad. No se le pide permiso, simplemente la ley se ejecuta. Entonces, si existiera una ley moral natural, esta ley me llevaría a actuar moralmente, cosa que nosotros vemos en la realidad que no existe. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos no actúan moralmente, más bien actúan lo contrario. Son egoístas, se buscan a sí mismos, ya, si pueden robarle al otro, le roban, ya, o simplemente pues cometen faltas, ¿no? Están buscando siempre su propio beneficio, no buscan el beneficio de los demás. Entonces, ante esta tesis que parece pues tener su lógica, hay una antítesis. Dice, ok, según parece pues la ley natural de no existir, entonces nadie estaría en capacidad también de considerar como buenas ciertas obras humanas. Debe existir, pero el ser humano debe hacer un esfuerzo por llegar a descubrir esos dictámenes de la razón. Esto quiere decir, pues, ¿no? Que tiene que existir, dice, porque si no existiera, entonces no estaríamos en capacidad natural de poder detectar que algunas cosas son buenas. Entonces, siempre estaríamos confundiendo lo bueno con lo malo con lo bueno, pero según parece, sí, existen cosas buenas y nosotros, ya los seres humanos, tenemos esa capacidad de poder descubrirlas, de poder descubrir esos dictámenes naturales, esas leyes, pero haciendo un esfuerzo también para llegar a descubrir esos dictámenes. Ante esto, pues, entonces puede haber una síntesis, ¿no? Síntesis del hecho de que una capacidad natural pueda desarrollarse o ejercerse de modo defectuoso, ya, de ese hecho, no es lícito concluir que tal capacidad pues no existe. ¿Ya? Esa es como una conclusión, ¿no? Si es verdad, ¿ya?, que la capacidad natural actúa de manera defectuosa, ya, porque realmente, ¿no? Todos nosotros no actuamos moralmente siempre, ¿no? El hecho, ya, de que nuestra capacidad natural se ejerza de modo defectuoso, no es lícito concluir que la capacidad no existe, ¿ya? Entonces no podemos excluir, ¿ya?, porque el hecho de que haya maldad en el mundo quiere decir que no hayan leyes naturales buenas. Por esta misma razón, llevándolo un poquito al aula, ya, nosotros no podemos condenar, ¿no?, a los estudiantes, mejor dicho, a ciertos estudiantes, a que ellos son malos.
¿Ya? ¿Oyeron? Es decir, la capacidad a veces del estudiante, por el ambiente donde vive, por cómo ha crecido, las ideas con que ha crecido, cómo su conciencia, decíamos la última vez, ¿no? Cómo la conciencia ha estado viciada y ha crecido, ¿no? Con determinadas ideas que le dificultan actuar de una manera más ética en la escuela, ya no quiere decir, ¿no? Ya que ese joven ya esté totalmente perdido, ¿ya? Al joven se le puede ayudar a ir, pero con esfuerzo, descubriendo las cosas que pueden ser correctas y las pueda llevar a actuar, ¿ya? Y para eso también es la escuela. La escuela no es para dar por perdida a las ovejas, ya, es para a veces recuperarlas, rescatarlas. Y a veces eso los profesores, pues, que no han tenido esta oportunidad de estos cursos de ética, y de ética, pues, así, especial, ética, les cuesta a veces entender, ¿ya? Y por tanto dan por perdido a los chavales. Dicen, ese chaval ya está perdido. Y nos pasa, ¿no? Nos pasa. Pero nosotros no tenemos que perder la esperanza y la confianza, ¿no? De que los jóvenes puedan llegar a cambiar. Con esfuerzo, sí, con esfuerzo. Pero pueden empezar a hacer cambios en sus vidas. A veces la escuela ya no les da la suficiente ayuda, el suficiente seguimiento para que el joven, el niño, pueda entender, ¿ya? Qué cosa puede ser correcta o no, ¿ya? Porque el niño no es malo, ¿verdad? Por naturaleza. El niño es bueno. En el camino, como les digo, se desvía su conciencia por las circunstancias. Pero la escuela tiene que ayudar a eso. Por tanto, la escuela tiene que ser un ambiente bueno, agradable, que encuentre algo distinto de lo que encuentra en su ambiente domiciliar, ¿ya? En su barrio, que solo hay pleitos, bochinches entre vecinos, etc. La escuela tiene que ser un lugar distinto y a veces la escuela pues no cumple con ese estándar, ¿ya? Pero nosotros que estamos conociendo estas cosas, tenemos que ir incidiendo, ¿ya? En los demás profesores, en los directores, tenemos que ir incidiendo de que sí es posible, ¿ya? Sí hay esperanza. Con esfuerzo, sí. Lo que pasa es que nadie quiere esforzarse, ¿ya? Nadie quiere comprometerse en ayudar a los estudiantes a que hagan cambios, en acompañarlos, ¿ya? Nadie lo quiere hacer. Entonces no es que cuestión o problema meramente del alumno, es problema de la escuela, que a veces no acompaña lo suficiente y lo necesario, ¿ya? Entonces, las leyes naturales existen. ¿Tenemos que descubrirlas con esfuerzo? Sí. Para eso es la educación, para ayudar a descubrir con más facilidad esas leyes a través de estos diálogos, a través de la lectura de los libros de ética, ¿verdad? Nadie quiere leer, pero ahí está el libro, ¿ya? Yo les facilité, ¿no? Un libro ahí de ética general, que es muy bueno, ¿ya? Y que sería bueno que en algún momento lo consulten, ¿ya? Vean el índice, vean los temas, los subtemas y lean un poco, porque solamente leyendo es la única manera de comprender mejor estas teorías de la ética, que son teorías, como les digo, que ya vienen desde hace más de 800 años trabajándose. Entonces, entender un pensamiento que se ha trabajado por 800 años a veces no es fácil. Y la sociedad actual no quiere, ¿verdad? Meterse a ese rollo de entender. Es más fácil decir, no existe y punto. Yo hago y vivo como yo quiera vivir. Ya yo tengo mi autonomía y mi libertad. La Constitución me avala de que yo puedo hacer lo que yo quiera, si yo quiero ser caballo, delfín, lo que sea. Pero sabemos, ¿no? Desde la recta razón de que ahí pues hay fallas, ¿ya? Hay fallas que ya no son de orden de la luz natural de la razón, sino que ya son de orden ya psiquiátrico, psicológico, que hay que buscar, ¿no? Otro tipo de atención profesional. Bien, entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis. Y la ley positiva. Y esta ley positiva la vamos a vincular tanto con la sociedad como con la escuela.
La ley positiva, esta debe estar amparada en la ley natural, así como la ley natural se ampara en la ley eterna. Es decir, la ley eterna es anterior a todas las leyes y la ley natural es anterior a las leyes positivas. Esta ley es la promulgada por la sociedad, ¿no? O por las sociedades y puesta en las disposiciones dictadas como normas de la República. Eso a nivel general. Pero a nivel más específico, las escuelas, ¿ya?, tienen sus propias normas, reglamentos. Entonces, todo eso entra dentro de ley positiva también. Y ahí es donde se derivan los códigos de ética de estas leyes positivas. Así cuando escuchen una ley positiva, no creen que es una ley buena, una ley que busca lo... Y claro, la ley es buena y busca lo bueno, pero cuando se habla de ley positiva no es de ser positivo, sino que es las leyes que están ya escritas, están promulgadas, no existen de manera natural, ¿ya?, sino que existen ya porque los seres humanos han llegado a acuerdos y esos acuerdos los han escrito. Entonces, la constitución política, por ejemplo, es una ley positiva. El reglamento de tu escuela es una ley positiva. Todas las leyes jurídicas son leyes positivas. ¿Ya? Viene de positum, lo que está puesto. La ley positiva no puede ni debe, ¿verdad?, contradecir a los principios que están en la ley natural. ¿Ya? Entonces hay algunos principios, ¿no? La justicia conmutativa, la legalidad, el principio de la buena fe, etcétera, que son anteriores y superiores a la ley positiva. Son anteriores porque incluso antes de que estas leyes positivas se dictaran, ya han existido estos principios. ¿Ya? Es decir, que si la ley positiva existe es porque antes de que existiera esta ley positiva escrita, ya existía en la ley natural, inscrita en la naturaleza humana y en los comportamientos y conductas humanas, estas leyes. ¿Ya? Si la ley de un país existe y es buena a los ciudadanos, es porque los ciudadanos ya existían antes de que existiera el país. Por eso es que la familia, por ejemplo, ¿no?, como institución, es anterior al Estado. Y por tanto el Estado no puede violentar las leyes de familia, solamente tiene que protegerlas. Pero hay leyes ya naturales de familia que el Estado no puede intervenir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la familia como institución es anterior al Estado y por tanto anterior a sus leyes. Antes de que un Estado existiera, ¿ya?, existió la familia. ¿Ya? La familia ha existido y cuando se han juntado varias familias formaron clanes. Y cuando estos clanes se juntaron con otros, formaron pues una sociedad más amplia. Y cuando estas sociedades se juntaron, se consideraron ya una nación. Y posterior a la nación, pues vinieron ya los reinos, los estados, como los conocemos modernamente. ¿Ya? Pero la familia, por ejemplo, como institución, es anterior al Estado y por tanto anterior a las leyes positivas. Si el Estado promulga leyes de familia, es para proteger precisamente esa institución natural que existe antes que el Estado y sus leyes existieron. Por eso es que entran en debate también las cuestiones de familia, ¿no? ¿Hasta dónde el Estado puede intervenir? ¿Hasta dónde? ¿En qué casos? Y en qué casos no puede. Ok. En el caso que la ley positiva los contradiga, ¿ya?, predominan los principios de la ley natural, ¿ya?, pues sus principios siguen subsistiendo. Por tanto, ya tanto el abogado debe tener clara qué cosa es esa ley natural y nosotros como educadores tenemos que tener claro pues cuáles son las leyes naturales y que son anteriores a las leyes del Estado. Bajo esta concepción, Santo Tomás de Aquino, ¿ya?, una ley que contradiga un principio de la ley natural es una ley injusta y por consiguiente no es necesario obedecerla. Por eso nosotros tenemos que conocer pues mejor, profundizar más en las leyes naturales. ¿Por qué? Porque son
anteriores a las leyes positivas. Y si la ley positiva contradice un principio de la ley natural, entonces se convierte en injusta. Es una ley injusta. Por eso aquellas leyes, decíamos, ¿no?, que avalan el aborto, es un tema muy actual, ¿no? Nos preguntamos, ¿esta ley violenta algún principio de la ley natural? Sí, ¿ya? Porque violenta la persona humana del que se está gestando. ¿Ya? Se le conoce como el nascituro. ¿Ya? ¿Quién es el nascituro? El que está por nacer o el que va a nacer, ¿ya? Del latín, ¿no? Eso significa, ¿no? El nasciturus, el que va a nacer, el que nacerá. Por tanto, si va a nacer, ya tiene en sí su propia dignidad que no se puede violentar. Ahora bien, hay casos pues especiales en los que la ética pues o la bioética pues aborda este tema también tan controversial, tan controvertido del aborto. Y también hay otros temas también, igualmente, eso es antes de nacer. ¿Y qué pasa cuando ya está nacido con la eutanasia, ¿no? Ah, yo me quiero morir. Ah, tengo derecho a morirme por determinadas enfermedades que tengo, que etcétera, no soporto, mejor me muero. Estoy en mi derecho. Ah, la ley positiva dice que estoy en mi derecho y que lo puedo hacer, pero ¿qué pasa con las leyes naturales? Entonces, como atenta contra las leyes naturales, los que defienden la eutanasia dicen, las leyes naturales no existen, son inventos de la religión. ¿Ya? Entonces hay que considerar, ¿no?, realmente qué es lo que está en juego, qué es lo que está en juego, ¿ya? Porque cuando la vida humana está en juego, no solamente se pone en juego la vida de una persona, se pone en juego la vida de una sociedad y de nuestra especie. ¿Ya? La vida de nuestra especie se pone en juego. Por tanto, son temas que hay que abordar, pues cada caso no se puede generalizar, ¿ya? No se puede generalizar. Cada caso hay que abordarlo. Bien, hasta aquí llegaría estos temas de la ley positiva. Sin embargo, ya les digo pues que para esta semana todavía quiero abordar un tema más, ¿verdad? Pero ya les voy a hablar sobre esta semana, ¿no? Van a mejorar sus trabajos de tesis, de antítesis, de síntesis, ¿no?, que están preparando ustedes para su exposición presencial en el aula. Vamos a llevarlo al aula y vamos a hacer comentarios, ¿no? Vamos a proyectarlo, por eso les he pedido ahí en las orientaciones que les mandé al WhatsApp que mejoren pues la redacción, utilicen más sus palabras, utilicen también, ¿verdad?, las fuentes que puedan encontrar, con los autores que puedan encontrar, y buscar pues algún ejemplo, ¿no?, sea social o de la escuela, que nos pueda servir. Pero en este caso, como son temas especiales, muy específicos, de ética especial, entonces se van a enfocar lógicamente en cuestiones sociales, porque son temas de suicidio, del homicidio, de la eutanasia, etcétera. Entonces son temas sociales. Y los vamos a llevar al aula. Yo ahí les mandé, como les digo, y les voy a volver a reenviar en una hoja de Word estas orientaciones para que las vayan preparando, el archivo electrónico en formato de Word o PDF si quieren, para que los proyectemos después en la pantalla cuando estemos en la clase presencial, ¿ya? Y cada uno de ustedes pues haga su propia presentación del tema y dialoguemos al respecto. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con todo esto de las leyes positivas, la ley natural, la ley eterna? Entonces, Eddie, por favor. Con respecto a la ley positiva, usted en el número 1, en el número 3, dice que en caso que la ley positiva contradiga la ley natural,
deben de predominar los principios de la ley natural. Quizás yo me planteaba, en vez de predominar, sería prevalecer. Así es. Sí, puede ser el término, ¿verdad? Prevalecer. Y así debería ser, ¿no? Pero a veces Pero suele... la cuestión es por lo legal, como es ley positiva. A veces los países, en ocasiones algunos países como Estados Unidos o China, tienen la ley de ¿cómo se llama? De muerte a los criminales. Entonces, la ley positiva se impone sobre la ley natural. Entonces, yo por eso decía, tal vez no es predominar, sino debería de prevalecer, aunque no prevalezca. Así es. Sí. Y hay que ver, ¿no? Cómo cada estado entiende, pues, su ley positiva, ¿no? Porque es un problema, ¿no? Cuando las leyes positivas no se dejan asistir por la ley natural de la razón, sino que se asisten por cuestiones coyunturales, entonces se generan leyes ya que se convierten en injustas. ¿Por qué? Porque así como se puede mandar a la pena de muerte a un criminal, también se puede mandar a un inocente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley se ajusta de tal manera que puedes ir a la muerte. ¿Ya? La ley decía, ¿no? Que si no estabas en favor, ¿no?, del legislador, o en favor, a veces hay leyes teocráticas, ¿no? Leyes teocráticas que dicen, ¿no? Si usted comete determinado pecado, es reo de muerte. Y va a morir, dice la ley, apedreado. Y así lo matan, ¿no? Apedreado. Entonces, y tal vez la persona pues hizo algo que no merecía pues tal castigo, pero como la ley lo contempla, entonces puede suceder. Ajá, Eddie. Y en el caso, profe, de Sócrates, que dice que la ley se debe de cumplir, aunque parezca injusta, ¿cómo quedaría este principio de la ley positiva sobre la ley natural? Recordemos pues que quizás o no, estamos hablando de hace 2400 años, ¿no? Es decir, se espera, lo que Sócrates decía, se espera que la ley sea justa. ¿Ya? Se espera que la ley sea justa. Sin embargo, bueno, en la madurez humana que la humanidad ha venido teniendo, pues se han ido pues, haciendo también mejores aclaraciones morales, ¿no? En la época pues, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, pues se empiezan a gestar ya los principios de la ética, de la moral, pero las sociedades todavía pues no actúan de una manera pues moralmente, ¿no? Sus leyes muchas veces están basadas por cuestiones míticas, ya teocráticas. Pero ese ejemplo traído a la actualidad, hay muchas personas que prefieren cumplir la ley, aunque parezca injusta, antes de irse o de huir. Y eso creo, como usted decía, va en relación a los principios del individuo, de la persona, la formación. Pero yo no lo comprendo porque, digamos, se supone que la ley debe ser, la ley en sí misma se considera que es en beneficio de la ciudadanía. Pero en el caso de que ésta no sea o no se considere justa, pero aún así debe aplicarse y Sí, siempre regula. sí, Eso voy yo. pero aunque no sea justa, está el derecho también, ¿no? De rechazarla, de no seguirla, precisamente porque no es justa. ¿Ya? La luz natural de la razón también nos señala y nos dice que no es justa. La muerte de Sócrates fue una muerte injusta. Y a Sócrates lo condenan, ¿por qué? Por impiedad. Ya, ese fue el cargo. Impiedad. Ya, por corromper a los jóvenes. Es decir, por alejar a los jóvenes
del conocimiento de los dioses, ¿ya? Porque estos filósofos son hombres libres. Y estos filósofos hablan y critican a los dioses, ¿ya? Y lógicamente, pues, hay gente que le tiene envidia a Sócrates por muchas razones, entonces encuentran un cargo de qué acusarlo. Y es el cargo de impiedad. Y Sócrates, pues, para dar un ejemplo de ciudadanía, ¿ya? Se ve el veneno. Cosa que no ocurre con Sócrates, con Platón, ¿ya? Platón se vio un caso un poco similar, pero Platón dijo, no, yo no voy a correr la misma suerte de Sócrates, ¿ya? Y se corrió, ¿ya? Huyó. ¿Ya? Porque él no iba a hacer eso mismo, porque se entiende, ¿no? Que están actuando injustamente. Ya lastimosamente, pues Sócrates toma esa decisión, ¿no? Pero pudo haber tomado la otra decisión también, ¿no? Ya porque sabemos pues que con Sócrates hay una mezcla, ¿no? De envidias, ya, y que lo hacen ser objeto de una acusación formal, pero como no hay manera de cómo acusarlo, lo acusan de eso, ¿no? De impiedad. ¿Por qué? Porque Sócrates es un hombre libre que también critica a los dioses. Él se da cuenta, ¿no? Que los dioses son mitos, ya que los dioses no existen, pues realmente. Y los seres humanos se dejan influenciar fácilmente por eso, ¿ya? Pero bueno. Pero como les digo, estamos ya en una época de mayor madurez humana, donde las leyes siempre van a estar siendo un objeto, un arma para el legislador, ¿ya? Un arma para el que está al frente de las leyes, ¿ya? Que puede utilizarlas a veces para su propia conveniencia, ¿ya? A veces, ¿no? No siempre, a veces, para su propia conveniencia. Ok. Aparte de estas cosas que estamos hablando, también quería abordar un poco sobre la escuela, ¿no? Recordemos que en la escuela, pues, hay leyes, hay reglamentos que hay que cumplir, ¿ya? Y eso hay que ver la manera, pues, de cómo también cumplirlo. Lógicamente, pues, no siempre se cumplen las cosas a la cabalidad. ¿Por qué? Porque hay personas que también, en algunos casos, transgreden las normas. Recordemos también que las normas no son perfectas, es decir, lo que está escrito son las cosas necesarias para una buena convivencia, pero no está escrito todo, es decir, hay casos que no están considerados y a veces hay circunstancias que nos hacen también, por así decirlo, transgredir las leyes. ¿Pero por qué? Porque estamos en función también de un bien superior. Por ejemplo, como ya ocurre en muchos casos, la estudiante, ¿qué dice la regla? Que con 60 aprobás. Menos de 60 estás aplazado. Esa es la regla. Pero ¿qué pasa con estudiantes que estuvieron en unas situaciones muy dramáticas en sus hogares? Meses de tensión con sus familias, tal vez muertes de familiares, enfermedades de las mismas personas. Y aún así, pues llegan a hacer los exámenes en estados todavía, pues, afectivas y físicamente mal y aplazan, ¿no? Es decir, la persona no iba en sus 5 sentidos plenamente ya y preparada también, ¿no? Y aún así, a veces la ley dice 60 en la nota y usted aplazó. Ya, entonces a veces no es que se transgrede las reglas, sino que se hace excepciones a las reglas. Porque se considera, ¿no? Hay atenuantes que nos deben ayudar a considerar determinadas situaciones. Y por eso es que se examinan los casos, ¿no? Porque siempre debe buscarse también el bien de la persona. Y como les decía también, sacar una nota por una clase, ya, a veces se ocupa también como un arma, ¿no? Un arma del profesor, un arma a veces de la misma escuela,
Y todas esas notas, esas calificaciones y esos premios no dejan de ser artificiales. A veces se dice, ¿no? Ah, es que este es un ejercicio en la escuela, todo esto es un ejercicio para cuando usted esté en la sociedad, cuando usted sea adulto. Sí, está bien. Pero no por eso debería prevalecer la regla positiva sobre las reglas de la ley natural, de la moral natural. Es decir, el beneficio, el bien de la persona humana por favorecer, ¿no?, una determinada regla. Que muchas veces esas reglas son nocivas, generan competencias desleales, ¿ya? Yo he visto madres de familia ir a pelearse, como es, quieren el primer lugar de sus hijos, ir a pelearse el profesor, ir a pelearse a la escuela porque le den el punto que le falta para que sea el primer lugar. Y hacen hasta lo imposible por todo, para que el chaval tenga el primer lugar. Ya, entonces son competencias artificiales, inútiles. Claro, para decir, pues no están inútiles porque te ayudan cuando estés en la universidad, qué sé yo, sos el primer lugar, o sea, no es cualquier cosa, claro que sí, ya, claro que sí, ayuda. Pero como les digo, también se generan situaciones o conflictos artificiales, ya, conflictos artificiales, ya, pelear por una medalla, por un puesto, ya, ¿por qué? Porque este mundo así actúa, ya, el mundo así actúa. Y la escuela está metida en este mundo y se deja llevar, ¿no? Por eso es que hay un choque cuando la escuela intenta actuar de una manera más ética y más moral, porque el mundo es inmoral, como les decía al inicio de esta sesión. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer al respecto? Ya no sé si Cintia o Jessica o María Félix tiene algún comentario al respecto. Nada. El sábado, Pero profe, es la presentación nada más, ¿verdad? De los temas que nos acaba, de los temas de la semana pasada, profe. Así es, próximo sábado, sí. Les voy a volver a hacer recordatorio. Y en la siguiente sería de el que le sigue es en línea, que viene siendo el de la evaluación, ¿verdad, profe? Sí, el próximo sábado vamos a abordar cómo vamos a hacer el cierre ya del curso. Ok. Bien, pero ¿algún comentario que les pedía sobre estos temas de la ley positiva en la escuela? profe, es que, bueno, yo estoy, no sé, estoy un poco ahí asociando un problemita que se está dando en lo que es quinto año ahorita, porque hay un joven que, o sea, pues, desde que yo entré, él, digamos, se portó indiferente con la clase y así, pues, solía pasar en toda la que era mi clase, y entonces el muchachito, pues, no trabajaba, solo vivía jugando con el teléfono, ese juego bendito que a toditos los muchachos los tiene loco, el Free Fire. Y entonces ahora se está dando el caso de que la mamá anda peleando porque no solo conmigo dejó, sino que también él está para reparar, o sea, para repetir prácticamente. Entonces se llamó a una junta para todos los profesores que imparten quinto año y se les pidió a los profesores cerrar fila porque dice que la mamá anda peleando para que se le haga algo al muchachito para que él pueda pasar, pues, para que pueda subir a recibir su diploma y todo, pero dice que así sucedió con un hermanito de él, sí, amor, con un hermano de él y a la hora llegada pues le hicieron pagar el bono, la profesora que le ayudó y el director le exigió pues que le pagaran el bono y ahora está pasando lo mismo con el hermano, pues. La mamá anda buscando los medios para que el muchachito apruebe y se supone que se ha llegado la bomba hasta lo que es la delegación. Y entonces, pues, de la delegación llamaron para el colegio y ahí es donde se ha formulado, pues, toda esta situación y deciden ellos cerrar fila porque realmente el joven, pues, no ha puesto de su importancia en las clases.
Y entonces yo digo, ahí vendría siendo la parte de la ley positiva que dice usted, por lo menos en el colegio, o sea, no aprobar y no tiene que aprobar porque se supone que dice que nadie puede quedarse. Nadie puede quedar en quinto año. En el mandato, no, en todos los años. Pero hombre, eso no se puede hacer, por lo menos de mi perspectiva, porque hay muchos muchachos que no le toman el interés y entonces pues ahí es donde anda en profe, cómo voy, qué tal, ya cuando se miran entre las patas de los caballos, por así decir. ¿Y con qué nota deja? Con 52 y eso que ayudándole a llegar a un 40 porque se alto y en mi parte pues, pero por los demás compañeros no sabría decirle, pero sí el muchachito está para repetir porque dejó varias clases. O sea, y eso lo va arrastrando desde tercer corte que yo empecé a impartir con ellos mi clase. O sea, el tercer corte va aplazado, el cuarto y ahorita la final. Bueno, ¿y qué decisión tomaron? ¿O no han tomado Pues decisión? sí, se llegó a un acuerdo pues de que se iba a hacer como una acta más o menos de toda la incidencia que el joven ha pasado, porque yo lo he sacado varias veces de mi clase porque le ha tomado, ¿cómo le diría? Agarrar los bolsos de sus compañeros y pegarle una patada y tirarlos al campo. ¿Y has tomado nota de eso, sí? Sí, sí, o sea, hay un cuaderno de incidencia, entonces pues ahí lo he escrito y todo, entonces por ahí se ha tomado pues para agarrarse de ahí y valerse de esos puntos para que pues no haya tanto problema a la hora de presentar que porque el muchacho no va a subir y no va a recibir su diploma y va a repetir. Sí. Si en un caso hubiera una contraorden que diga, háganle una prueba. Ok, háganle una prueba. Pero que tengan una prueba así, objetiva, ¿no? De selección múltiple. ¿Ya? De tal manera que si él acierta, ahí está el acierto, ¿no? Si él no acierta, ahí está también que no acertó. Por tanto, miren, porque si usted le deja una pregunta, preguntas abiertas, ¿qué cosa es tal cosa? ¿Verdad? ¿Qué cosa es la globalización? Él puede poner lo que sea y cualquier respuesta que sea, pues puede estar buena. Pero una pregunta objetiva, ¿no? Con opciones, ya, respuesta A, B, C, D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si acertó y aprobó, bueno, si no acertó y no aprobó, pues está aplazado. Ya ese sería, digamos, un mecanismo. Si él aprueba, bien. Si no aprobó, pues ya, no dio la talla. A preparar una prueba así objetiva, ¿no? Con opciones. Pregunta con opciones. A, B, C, D, E. Bueno, sí, son casos ahí, pero es porque ya sabemos, ¿no? La ley no está bien aplicada, ¿no? Porque si la ley dice que con 60 pruebas, pero también existe una ley paralela que dice que tiene que pasar, cual todos tienen que pasar, entonces la ley se está contradiciendo a sí misma, ¿no? Entonces hay un conflicto legal, ya no es un problema ya del profesor, es un problema del sistema, ya, ni de la escuela, es un problema del sistema. Y por tanto, bueno, si al final de cuentas el sistema les dice, tiene que aprobar, ok, pero esa decisión la toma el director. Es el director el que termina de aprobar. Ya. Lastimosamente, pues, como suele ocurrir, ¿no? Si bien la escuela no lo aplaza, la vida lo va a aplazar en algún determinado momento. Ya. Ya, pero como les digo, pues ya usted ya quedaría así libre después de responsabilidades, ¿no? Pásenselo a la escuela, que la escuela, al fin de cuentas,
Si hay, Sí, ya hay- es que lo que pasa es que realmente ya ese caso ya es, o sea, ya es para todos los profesores y está en dirección, directamente dirección se ha encargado pues de realizar esta carta y lo único que hemos hecho los docentes es pasar reporte de las incidencias del muchacho y las inasistencias y la falta de entrega de trabajo y todo eso. Sí. eso quiere decir que para el futuro, desde el inicio del año, con la dirección, tiene que haber ese acuerdo, ¿no? Que en determinados casos como ese, con determinadas incidencias, si se llega al final y no hubo respuesta del niño, ya la familia ya tiene que estar avisada desde el inicio. ¿Ya? La familia debe estar avisada desde el inicio de que si sucede estos casos, en estas situaciones, el estudiante simplemente tiene que repetir. ¿Ya? Todo tiene sí que estar avisado ya desde antes. No se puede dejar ya hasta el final. Bueno, entonces, estimados estudiantes, esta semana, pues yo les voy a pedir que sigan preparando entonces sus trabajitos de los temas de ética especial. Me los pueden mandar también, ¿verdad? Para que yo los pueda revisar incluso y hacerles algunas sugerencias para devolvérselos. Y ya después, cuando ya lo tengan ya mejor elaborado, pues me lo envían ya el final. De tal manera que pues, lo hagamos bien y podamos concluir bien. Muy bien. Entonces, por mi parte, cualquier cosa, pues nos vemos en la semana por WhatsApp y tengan una feliz semana. Profe, lo más tardar, ¿cuándo se lo podemos enviar el cuadro? El viernes. Ok. Sí, tienen toda la semana para hacerlo. Muy bien, entonces nos veremos la próxima semana. Pasen una feliz semana. Buen fin de semana y cuídense. Muy bien. Chao, chao. Marcelo,